La generación pasada, que notas que no se está subiendo al carro del cambio, van tan rápido que no les da tiempo a engancharse. No todo se puede robotizar, no todo se puede automatizar, hay que aterrizar bien lo que yo necesito, no se puede vender humo, los suicidios no. Nosotros hemos tenido solicitudes desde programas de televisión que nos querían tener robots moviendo gente y dices, hombre, eso a nivel seguridad no creo que esté muy permitido. Manipular misiles hasta cosas muy raras nos han hecho consultas, ¿no? Bienvenidos al Campamento Base, un espacio para conocer a las personas que están detrás de las empresas industriales, cómo deciden, cómo venden, cómo gestionan y cómo viven su día a día. Soy Dios Ciscar, CEO de Kumbu, y mi objetivo aquí es muy simple: desmontar mitos y entender qué hay detrás del éxito en sectores complicados. Hoy me acompaña Carlos Hurtado, CEO de Riva Robotics. Riva Robotics es una empresa valenciana con más de 60 años de historia. Llevan automatizando la industria desde antes de que la mayoría de nosotros supiera qué es un robot. Se dedican a diseñar y construir soluciones robotizadas llave en mano. En un sector donde a veces los clientes piden robots de ciencia ficción a precio tostadora y donde la guerra contra integradores baratos es feroz, Carlos nos va a contar cómo se vende automatización y robotización y cómo se sobrevive más de medio siglo en la industria. ¡Empezamos! Carlos, un placer. Muchas gracias por a venir ti. al Campamento Base. Antes de ponernos a hablar de tu negocio, cuéntanos, ¿quién es Carlos fuera del proyecto? Carlos es un padre de familia, casado, con una hija adoptada, empresario, familiar y con mucho trabajo personal. ¿Y cómo desconectas de todo eso? Pues con mucho trabajo personal. mucho esfuerzo por desconectar. Es difícil hoy en día estar desconectado, pero lo busco y lo buscamos en general todos. ¿Y cómo llevas eso de estar trabajando siempre rodeado de máquinas, automatizaciones y trabajar también con humanos? ¿Desearías muchas veces que ese humano también fuera tan robotizado para que cumpla la tarea tal y como se le ha dicho? Bueno, yo soy un gran defensor, aunque sea una paradoja, del valor humano. Entonces yo considero que no hay robótica sin humanos y hoy por hoy humanos sin que estén rodeados de robótica. Entonces, para mí somos un match que tenemos que convivir. Entonces yo no lo vivo desde la exclusión. Creo que todo el mundo tiene que participar de la robótica. No tenemos que tener miedo a la robótica en ninguno de los campos, ni en los entornos más profesionales o industriales, de lo que nos pueda venir ahora de la robótica en el entorno personal o incluso familiar, ¿no? Pero sin duda sí, claro, hay tareas en el día a día que dije, si esto lo pudiéramos robotizar un poquito no estaría mal, ¿no? ¿Y eres de los que tiene la casa domotizada? Un poquito sí. ¿O huyes de eso? No, yo no. No. Para mí, las pequeños... Y luego es que hoy en día te puedes domotizar con cualquier chorrada, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es cierto que a mucha gente lo ve muy complicado. Yo lo veo fácil, pero bueno, también dependerá de... ¿Pero vas a lo simple de que le chillas a Alexa, oye, ponme esta canción, yo todo, dime el tiempo? Vale, Alexa me lo hace todo. Alexa, buenos días, me dice la hora, me dice esto, apago televisión, enciendo aire, baja temperatura, todo. Tiene un nivel avanzado entonces. Sí, pero bueno, pero encima estoy a nivel avanzado, pero encima es que es súper barato, porque hoy en día es que con eso, con 4 pingos lo tienes hecho, ¿no? Sí. Y a nivel de empresa, ¿te cuesta compaginar o que compaginen la vieja guardia que llamamos, que es trabajadores que llevan muchos años en la empresa, con los nuevos que salen de ahora de estudio, nuevos ingenieros conjuntamente? ¿Cómo consigues enlazar eso? Yo creo que hoy por hoy hay un cambio significativo. Creo que para mí el punto que estamos viendo ahora en esto es un punto de inflexión. Quiero decir con esto, la generación pasada que notas que no se está subiendo al carro del cambio, van tan rápido que no les da tiempo a engancharse. Entonces, yo creo que hace años las mejoras tecnológicas, mi padre decidió no subirse al carro de la informática, mi madre sí, y ahora el problema es que antes tenían un margen de adaptación. El problema es que ahora no hay margen de adaptación. No. O te subes ya, o es que dentro de 2 semanas va a estar infinitamente más avanzado. Entonces, no puedes, o sea, te genera un poco de estrés o de inquietud, pues si eres una persona relativamente pasiva en cuanto a inquietudes, pues no te subirás.
Has dicho 2 semanas, pero yo creo que es menos. Bueno, Porque vosotros lo sabéis más que yo. aquí internamente hacemos aplicaciones internas que nos curramos automatizaciones, backends y demás, y cuando lo hemos terminado de desarrollar, ya sale una herramienta que hace todo lo que estamos haciendo nosotros y ha pasado solo 2 semanas. Exacto. Y dices, o sea, que hay que adaptarse mucho más rápido. Hay que adaptar infinitamente más rápido. Eso sí que es verdad. Y esa es la gran diferencia que yo noto. Hay gente que no se preocupa por empezar a trabajar, por ponerte un ejemplo, en empezar a trabajar con la IA en la programación de PLCs. Eso empieza a ser una realidad, pero tienes que empezar a dedicarle tiempo. Entonces, pues eso hay gente que no le apetece. Y la vieja escuela, pues... Y muchas veces cuando hablo de vieja escuela tampoco me estoy hablando de gente a punto de jubilarse, ¿eh? No. Estoy hablando de un perfil incluso de joven, de 40 y algo en adelante, ¿eh? O sea, o te coges a perfiles muy junior donde han vivido o están viviendo actualmente la mejora de la IA en el entorno industrial, pero en el entorno industrial la parte de la IA está muy todavía por desarrollar. Pero hay mucho potencial y hay muchas cosas que están cambiando, pero como tú dices, de la noche a la mañana. Y la gente junior tiene esa hambre, ese colmillo de no le importa que por la tarde dedicarle en casa unas horas pues para aprender. Pues ahí está. Incluso sábados y domingos están viendo, en vez de ver Netflix, pues se ponen a trastear. Hacer pruebas. ¿Eres de los que cuando mira un documental y salen todos los centros logísticos, te pones a pensar, pues esto lo haría yo de esta forma, y ha usado la máquina tal, o esto es del sistema... No sé si has visto un programa de televisión que se llama Cómo se hace en Discovery Channel. Sí, ¿no? sí. Estoy enganchado. Estoy enganchado porque, ¿sabes lo que pasa? Que encima veo muchas soluciones que digo, pues esto no resulta así. Porque claro, dentro de la parte de la automatización industrial hay una gran parte de creatividad. Sí. Y donde no hay muchas veces que hay proyectos que no se repiten. Entonces, claro, eso te aporta, es un input de conocimiento y de creatividad muy potente. Y hemos hablado mucho a nivel personal, hemos tocado algo de automatización, de robots, pero ahora es momento de que nos cuentes qué es Rivas Robotics. A ver, Rivas Robotics nace hace 60 y muchos años. Soy la cuarta generación. Mi bisabuelo vendía carros de madera en la Plaza San Agustín, maderas. Y a partir de ahí, pues bueno, no te voy a contar toda la historia de la empresa, pero vamos cambiando de madera a herramientas, de herramientas a máquinas, de máquinas a máquinas más grandes, de máquinas... Entonces, pues bueno, esto va generando, llegando a Rivas Robotics, donde Rivas Robotics es una empresa de muchos años, donde damos soluciones en entornos industriales de mejora de procesos y robótica industrial. Digamos, nosotros partimos desde la necesidad de robotizar o automatizar un proceso industrial, una necesidad que tiene un cliente, nos la propone y nosotros les proyectamos el cómo mejorar o cómo optimizar y cómo automatizar ese proceso industrial. Con robots como eje principal de la automatización, pero en ocasiones integrado con otros desarrollos a medida. Hay muchas cosas que ya existen en el mercado y ahí nosotros no entramos, no vamos a inventar la rueda, pero hay muchas necesidades que son muy ad hoc a empresas muy particulares y ahí es donde entramos nosotros. Porque vuestros proyectos todos son a medida, no tenéis una máquina estándar. No, nosotros no trabajamos con máquina estándar. Todo lo que es partimos de esa necesidad de robotizar un proceso. Hay aplicaciones que pueden ser más o menos soluciones estándar, soluciones de robots de paletizado, soluciones de líneas de encajado automático, todo lo que es poner producto en una caja suele ser un producto o una automatización, te diría que más estándar, y me refiero a un 60% estándar, un 40% personalizado. Y luego tenemos una serie de soluciones muy a medida donde damos un desarrollo específico para ese cliente. Si tuvieras que decir en tres conceptos, 3 palabras, ¿cómo os diferenciáis de otras empresas que también dicen que hacen el trabajo de llave en mano? ¿Cómo lo diríais? Bueno, nosotros partimos desde un acompañamiento inicial, que es fundamental entender, ser francos, no todo se puede robotizar, no todo se puede automatizar, hay que aterrizar bien lo que yo necesito, no se puede vender humo, los suicidios no, y eso es lo que te permite generar ese acompañamiento y esa confianza. Y luego el acompañamiento de información en toda la vida del proyecto, hasta lo que es la puesta en marcha, instalación, puesta en marcha, formación, lo que es el cliente de cómo van a tener que manejar esos robots, cómo van a tener que manejar esas máquinas o qué casuística te encuentras con eso. Y luego, muchas de las veces, ese acompañamiento a mejoras futuras, porque al final es muy difícil que una automatización, a no ser que automatices un proceso muy estándar o muy antiguo en el tiempo, productos que llevan
Procesos industriales que llevan muchísimos años donde no hay cambios, pues bueno, no hay. Pero generalmente hay mucha industria que cada X tiempo, sobre todo la industria de alimentación, es la que más cambios suele necesitar. Ampliación de líneas, ¿no? Entiendo. Ampliación de líneas, ampliaciones de formatos, marketing siempre afecta al envase, Claro. Eso afecta cuando un envase cambia en el diseño, te afecta a las máquinas de cómo vamos a manipular ese envase, no es lo mismo trabajar un vasito así que una botella así, entonces las velocidades de producción, hay máquinas que trabajan a más velocidad y máquinas que trabajan a menos velocidad, entonces eso es lo que un poco vamos acompañando. Y a veces podemos dar una solución y a veces no hay solución. Y le dais mantenimiento también posterior. Claro, luego obviamente todo el mantenimiento y las mejoras y las Si te he dicho antes el sector agro, ¿cuál sería vuestro cliente ideal? Nuestro cliente ideal trabajamos en dos zonas. Lo que es, pongamos mercado nacional, cualquier industria, yo te diría tenemos como dos targets, diría. Empresas de 30 trabajadores, pequeñas empresas que van a poner su primer robot, en aplicaciones sencillas, con unas inversiones modestas. Hasta hay empresas a partir de 60, 70 trabajadores, donde ya tenemos, y proyectos además, empresas muchísimo más grandes, donde sí que son proyectos bastante más sencillos. ¿Todo dentro del sector agro o diferente? Sector, para mí, para mí hay tres sectores, te diría. Sector alimentación, para mí la alimentación es todo lo que contamos en un supermercado. Papel higiénico, detergentes, comida, cárnico, galletas, toda esa parte, lácteos, toda esa parte es para mí el sector alimentación. Luego entramos en otro sector potente, el sector químico, lo que va en formato sacos de 25 kilos, productos químicos en garrafas, toda esa parte. Y luego ya trabajamos en otro tipo de industrias, pues industrias más de la madera, del mueble, que bueno, ahí por tipología de empresas pues no suelen robotizar mucho. Hoy por hoy, los que más están robotizando, que no es en la industria del automóvil, nosotros en la industria del automóvil no trabajamos, hoy por hoy es el sector alimentación. Y como insisto, todo lo que encontramos en un supermercado para mí es el sector alimentación. Pasando a la parte de ventas, a esas personas, ¿cómo llegáis a hablar con ellos? ¿A través de ferias? ¿Usáis LinkedIn, llamadas? Nosotros tenemos una estrategia realmente poco proactiva. Nosotros hacemos un poco de posicionamiento SEO y SEM actualmente, mucho referido, algunos clientes recurrentes que de alguna manera mejoran sus procesos. Solemos tener contactos directos porque al final tienes que tener en cuenta que nosotros como empresa no somos un proveedor habitual al uso. Es decir, normalmente esa persona que busca, digamos que tenemos dos tipos de cliente, ¿no? Es el cliente potencial o con potencial, el que tiene una búsqueda activa porque sabe lo que quiere y tiene un presupuesto y dice, oye, mira, esto lo tengo que mejorar sí o sí. Y luego ese cliente latente, un poco que tiene esas necesidades puntuales, que el día a día le come y que no ha visto esa opción de que hay una empresa que les puede dar esa solución, siempre desde la franqueza absoluta, porque insisto, vienes con muchos clientes que quieren ampliar mucho y luego hay que acotar muy bien. Sí, porque vuestro producto, al ser como una compra puntual, es el momento muchas veces. Claro, es en el momento. Es el momento, claro, que puedes contactar con él ahora. Claro, te entra ahora y quizá ya... Yo tengo clientes recurrentes que te contactan luego a los 7 años. Pero nosotros no somos un proveedor habitual. Entonces, esa búsqueda inicial, el que está en la búsqueda proactiva, pues te encuentra y luego está ese proveedor, ese cliente latente, donde tienes que un poco llamar a su puerta de una manera más proactiva por tu parte, ¿no? Y con todos estos años seguro que tienes 3 preguntas que haces siempre para saber si el proyecto va a ir bien o va a ir mal. Sí. Una pregunta es, dime todo lo que necesitas. Es decir, hay muchas empresas que te dicen, yo quiero robotizar este producto, ¿no? este vaso. Pero también de vez en cuando hago la garrafa, ¿no? Dices, de vez en cuando no, a mí me da igual si lo haces muchas veces o pocas veces, yo te la tengo que robotizar, sí o no. Claro. Porque se centran en lo que más fabrican, pero aunque fabriquen pocas unidades o puntualmente esa garrafa, pues se olvidan de decirlo, ¿no? Entonces, acotar bien el producto, acotar bien exactamente qué es lo que necesitas, es decir, yo necesito esta automatización, qué retorno vamos a tener. Una cosa muy importante es que no ver solamente una automatización como un ahorro de mano de obra. Hay muchas cosas que la automatización mejora, principalmente el ahorro de mano de obra, indiscutible. Claro. Por otro lado, tenemos la parte de mejora del proceso productivo. Yo soy capaz de garantizar una producción de 5 cajas por minuto, 15 cajas por minuto. Cuando lo haces manualmente, sobre todo las empresas que trabajan a turnos, es un poco complicado, el turno nocturno. Yo tengo clientes en Sudamérica que
que encontraban a la gente por la noche durmiendo debajo de las máquinas. Entonces, claro, es un poco complicado ahí esa parte de optimizar la producción nocturna siempre da. Y luego hay una parte de marketing, es decir, muchas empresas lo valoran como decir, que eso es difícil de valorar, ¿eh? ¿Cuántos clientes más he podido captar gracias a que han visto que estoy robotizado? O sea, sobre todo en la industria alimenticia, los que fabrican en marcas blancas, claro, los grandes superficies valoran mucho que tú puedas, en un momento determinado, reaccionar ante un incremento de producto o de demanda, ¿no? Si ha venido si el departamento comercial está intentando captar una cuenta en una gran superficie, la que sea, bueno, pues al final hay una parte de marketing. ¿Cuánto he ganado? ¿Cuántos pedidos me he llevado gracias a que estoy robotizado? Pues hombre, eso es difícil, ¿no? Pero eso es un factor muy importante. Tienes un control de costes también. Hombre, es un control de costes absoluto. Porque al final también sabes, cuántas salen por cuántas entran. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, lo bueno de la robótica es que tiene muy poco mantenimiento. Hay que tener en cuenta que los robots nacen en su origen para la industria del automóvil, donde trabaja con una precisión increíble. Lo que pasa es que, claro, a raíz de con los años, pues la robótica se ha ido popularizando y ha llegado a más industrias, pero es un elemento de muchísima calidad. Entonces, si está bien diseñado la automatización, no tiene por qué ser un problema y no hay un mantenimiento. De hecho, nosotros la parte de mantenimiento es algo que genera poco input a la parte de facturación de la empresa. Seguro que te estás encontrando muchos que se sientan contigo, pero también con otros proveedores y te dicen, oye, es que este proveedor tiene un coste por la mitad y es de fuera de España. ¿Cómo le enseñas? Dice, ahí está la trampa del por qué es más barato que nosotros. La trampa está en que un proceso de automatización requiere dos pilares muy potentes. Uno es la parte de ingeniería mecánica, el diseño mecánico. Al final los robots no dejan de ser un brazo, pero tú al brazo le estás poniendo una garra, que es la que va a manipular, va a tomar, va a girar. Es importante, uno, que se fije en la capacidad de ingeniería mecánica que tiene. Eso es fundamental. ¿Qué experiencia? Que vean qué proyectos, cuántos clientes tienen. O sea, que entren un poco en la tripa para que les demuestren cómo han resuelto X soluciones mecánicas. Eso es fundamental. Y luego la parte de ingeniería eléctrica y programación. Entonces, es fundamental que, punto uno, puedan ver una solución similar a la de ellos y, por otro lado, vean que, aunque no sea similar a la de ellos, porque es un proyecto muy concreto, cómo han resuelto en otros campos. Entonces, hay que tener en cuenta que eso es muy, muy importante. Y cuando respecto a precios, pues siempre te encuentras ese suicida y, bueno, hay que tener cuidado. No es un concepto de... Yo creo que la gente tiene que valorar que no es un concepto de precio aquí. Vosotros podéis con una cosa muy chula que decir, bien, mira, te lo voy a enseñar, algo similar a lo tuyo, vente conmigo y te lo enseño lo que monté. Y vamos a una fábrica y lo ves y lo palpas y lo trabajas. Ese es el mejor marketing que hay. Ese es el mejor marketing, porque al final ves el expertise que tú tienes como empresa. Seguro que has dicho un no a un proyecto muy grande sabiendo que ya iba a ir mal. ¿Nos puedes contar algún caso? Pues sí, yo tengo varios casos donde el cliente, uno, lo quiere hacer todo y todo no es posible. O sea, un robot no te lo hace todo. O sea, un robot te hace una funcionalidad concreta, acotada, con una información concreta, ¿no? Entonces yo tengo... Es una impresora, nada multifunción. Pues esa impresora solo. Nosotros hemos tenido solicitudes desde programas de televisión que nos querían tener robots moviendo gente y dices, hombre, eso a nivel seguridad no creo que esté muy permitido, porque claro, tú encima tienes una normativa de seguridad. Proyectos muy marcianos, proyectos desde manipular misiles hasta cosas muy raras que han hecho consultas, ¿no? Y donde no he visto. ¿Y os llegan también los de quiero todo esto, pero solo tengo esto de presupuesto? Sí, muchas veces. Mira, nosotros al final lo que hacemos es que cuando las soluciones más o menos estándar las tenemos acotadas y más o menos sí, pero cuando alguien empieza con un proyecto muy ambicioso y donde la información que él tiene, o bien porque no sabe de producto, no sabe de automatizar, no tiene por qué saberlo, pero no estamos nosotros. Correcto. ¿No? Entonces vas afinando y luego al final lo interesante es decir, mira, esta sería un poco la solución y este es el rango de inversión. Pues me sobra, y me ha pasado a veces que voy con miedo a decirle esto te va a costar tanto y resulta que el cliente piensa que tiene más. Hagamos más automático. Me pasó eso con un cliente fabricante de mobiliario de baño y de mamparas de baño y tal, que yo iba con un poco de miedo y decía, pues estos... No, otro robot más. Y digo, pues vamos más. Pues no, esto también lo quiero robotizar. Y digo, pues no, se hizo el proyecto. Bueno. ¿Y vuestros robots
¿van programados y tienen que hacer ciertas funciones o tienen también una capa de inteligencia artificial para tomar decisiones ellos mismos? A ver, estamos en ello ahora. Está bastante... La flexibilidad cada vez se impone más. Mira, estamos en un mercado donde la industria necesita cambios flexibles y cambios rápidos. Hoy por hoy, como se estaba haciendo, pues cada cambio de formato, cada cambio de optimización o cambio de producto o cambio, tenían que recurrir generalmente a nosotros. Yo creo que ahora empezamos a trabajar en esa posibilidad de que el cliente... Hay ciertas limitaciones todavía, ¿eh? Estamos todavía en ese punto, pero que es el futuro también te lo digo yo. O sea, eso lo tengo claro. ¿Qué crees tú que haya aún 3 cosas o 5 cosas que tú creas que la IA no puede hacer aún? La IA no va a poder, en mi sector, no va a poder diseñar mecánicamente, al menos por ahora. La ingeniería mecánica no. Por ahora, bien por dicho. ahora no, por ahora. No va a poder fabricar, soldar, mecanizar, montar, eso no lo va a poder hacer. Y sí que va a trabajar mucho en la parte sin duda de programación. La parte de programación, además, vamos a liberar todos, porque al final es una mejora para todos. Yo no lo veo como una amenaza, yo lo veo como una ventaja competitiva pues para dar un siguiente paso, ¿no? a lo que es la flexibilidad y que el usuario final puede interconectar con la máquina de una manera más cómoda, ¿no? De eso voy a preguntarte ahora de las amenazas. Cuando tú vas a una nueva fábrica que vas a instalar los robots, ¿te ven como el que va a quitarles el puesto de trabajo? Sí, de hecho, generalmente hablamos a lo bajine. Te separas ahí un poco para que los operarios de planta no... Cuando ya vean ahí, cuando haces así algún gesto, no, que haces así con la mano, intentas pues que no se note porque ya se tienen miedo. Es normal, ¿eh? Quiero decir, yo también entiendo que la gente tenga miedo. Porque es que sería negar la evidencia de que un robot sustituye a la mano de obra. Y es la finalidad, o sea, no. Pero de ahí a que la robótica genere más desempleo, yo no lo comparto. Más de que la robótica va a crear otros puestos de trabajo, ¿no? Crea otros, y luego la estadística está ahí. Los países que más robots tienen, menos tasa de desempleo tienen. O sea, los países donde hay más unidades de robots en la industria tienen menos desempleo. Entonces, no, lo que pasa es que evidentemente el escenario te cambia. ¿Cómo ves tú la industria de la robótica y la automatización dentro de 3, 4, 5 años? Sé que aventurarte mucho, porque estaba mucho, pero... No, fíjate, yo creo que para mí hay que separar que hay 2 tipos de robótica y es hacia donde vamos. La robótica colaborativa, lo que llamamos robótica colaborativa o robótica de hogar, ¿vale? Con el campo de la robótica humanoide, que viene para quedarse. Sí, ya está ahí. Yo la conozco muy bien porque he estado mucho en China trabajando. Viene para quedarse en 2 campos para mí. Para mí es el campo de hogar, que, a ver, hoy por hoy yo estoy viendo mucho en redes esa opción de que ahora te viene el robot, te limpia la casa, te abre las cortinas. Sí, el robotito vamos a ser serios. Eso no. ¿Para qué está concebida la robótica humanoide en el hogar? Mucho para ayudar a las personas mayores, ¿vale? Que tú puedas tener desde tu casa a tu padre o a tu madre con un robot humanoide y que tú le digas desde tu casa: vete a la habitación, abre la puerta, dime cómo está, ¿vale? Tenemos un poco un condicionante en Europa, que es el tema de la legislación, ¿vale? Eso en China no ocurre, y las cámaras de visión. Entonces, bueno, la idea en China, y la idea que yo la voy a ver ya inminente y que creo que va a ser antes, es que primero se centrará en las personas mayores, que también es un poco la programación a la que vamos. Ahora vamos ahí. ¿Qué nos vamos a ver? Que aunque me parece una marcianada, creo que me recordarás cuando te lo diga, robots humanoides acompañando a personas mayores por la calle, acompañándolas al supermercado, llevándoles el carrito, acompañándolas del brazo. Eso lo vamos a empezar a ver. Y no te digo dentro de 10 años. Yo eso te lo diría cuando la normativa empiece ya a aterrizar en Europa. Eso lo veremos en breve. Ahora la robótica humanoide está más concebida al mundo espectáculo, ¿vale? Pero los trabajos en los que estamos trabajando es más en ese desarrollo. En hospitales, hoteles y demás, cada vez más se va a ver. Camareros, servicios de un punto a punto con una inteligencia artificial, de te retiro un plato, ya no te queda nada. Esa parte la vamos a ver ya, o sea, la vemos ya. No van a escape, ¿eh? Son más lentos que el ser humano, eso claro. No. Pero todo el día, sin parar.
Claro, todo sin parar. Entonces, todo el día sin parar. Ahora hay un limitante con respecto a las baterías, pero porque cada 2 horas ahora tiene una duración de más o menos 2 o 3 horas. Eso quería con respecto a la parte. Y luego tenemos la robótica industrial de todo tipo, que ahí hay un espectro mucho más amplio. Tenemos la robótica humanoide, tenemos la robótica industrial como tal, como el brazo industrial que estamos acostumbrados a ver en fábricas de todo tipo. Evidentemente los coches, ¿no? Que sí, que al final la gente lo visualiza más en coches, ¿no? Le sorprende ver esos robots en otras industrias, pero bueno, nosotros nos dedicamos a eso, ¿no? Claro. Entonces, y a nivel de los coches de Tesla y demás, ¿cómo lo ves de que vayan autónomos, taxi? Sí. Yo tengo una duda con respecto a en Europa, que por lo que yo tengo entendido, claro, en Estados Unidos es más fácil por la tipología de calles. Claro, yo no sé si aquí en un callejoncito van a ser capaces de meterse en eso. Y entonces en Europa la parte nuestra la tenemos ahí, los cascos antiguos, claro, por autopista, pues bueno, de un polígono industrial a otro polígono industrial te diría que posiblemente. Pero ya si nos metemos en ciudades pequeñas con un casco antiguo ahí, lo veo más complicado. Pero bueno, no lo sé, no sé cómo lo tendrán resuelto. Yo ahí la parte de la autopista se lo dejo a ellos. Yo te automatizo y todo. Claro, yo ya te lo dejo a ti, ya te apañas, yo no. Y si mañana te sentaras con un director de operaciones que quiere robotizar, ¿qué 3 cosas le dirías que no cometiera errores? Uno, el primer trabajo que tienen que hacer ellos es que sepan claro y acotar qué es lo que necesitan realmente. O sea, no podemos ir a un abanico muy amplio de cosas, sino vayámonos a algo concreto. Esto es esto. Aparte, esto es lo que yo necesito, que es automatizar, coger una caja y ponerla en un pallet, coger una botella de un pallet y ponerla en una línea de producción, cortar un pollo por la mitad, toda esa parte de cosas. A partir de ahí vamos sumando. No, eso es, empezar al revés. Normalmente te vienen con un así, yo quiero hacer todo esto. Y vas diciendo, no. Yo creo que ahora el punto es decir, empecemos por esto y yo como empresa te diré, venga, vamos a meter esto más. Y por poco más vamos a hacer esto más. Pero si metemos esto más ya se nos dispara el presupuesto. Entonces yo creo que ese es el principal punto. No tener miedo. Hay mucha gente que, sobre todo los que ponen sus primeros robots, te encuentras que hay un pánico escénico o a que, no sé, si creen que un robot es un ovni que va a venir y te va a llevar, ¿no? O sea, no. Esos son los dos, yo te diría que esos son los 2 puntos. Tengamos los pies en la tierra, es muy importante, porque el problema es que las redes sociales hoy en día, mucha gente te viene con un concepto de automatizar o robotizar un proceso muy real. Y bueno, a eso estamos nosotros, a veces somos polimalo, pero es un poco esa red flag que hablábamos antes. No. Y que igual esos vídeos que han visto están hechos también con IA. Claro, es que muchos, yo por ejemplo cuando veo robots humanoides haciendo cosas, digo, ya estamos. Es que el problema de eso es que desprestigia la realidad. Entonces, me han salido muchos vídeos, claro, entiendo que el algoritmo, ahora yo como estoy metido en este mundo, pues me va saliendo. Lo tienes viciado. Claro, pero es que dices, es que esto no lo puedes vender, es que esto no puede ser, es que esto no es real, es que no es real. O sea, yo he visto un robot doblar una camiseta y te aburres. O sea, estás ahí, coge, bueno. Entonces, ahora lo ves en un vídeo y dices, abriendo las cortinas, haciendo la cama. Es que esto no es así, es que esto es falso, esto es mentira. Entonces, claro, la gente tiene miedo, hombre, pues claro que es normal que tengan miedo, pero es que eso no se va a dar. Aún faltan 10 años para llegar ahí. Sí, pero que luego volvemos a lo mismo, es que un robot no puede ir a cualquier velocidad, por seguridad. Entonces, no puedes tener a un tío a un robot a escape haciendo camas en un hotel, es que eso no lo va a hacer. O sea, bueno, quizá pondrán 25 robots, pero no es la finalidad, o sea, la finalidad es otra. Y Carlos, para finalizar, llevas muchos años ya en la empresa. ¿Qué consejo te darías a ti mismo que te hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza cuando empezaste a liderar? Yo muchos dolores de cabeza, muchos con respecto a la parte personal. Yo fíjate que me tuve que trabajar mucho el desenganche en el día a día. Buscar actividades, salir, oxigenarme, hacer deporte. El trabajar 24/7 es complicado y fácil de llevar. Y yo creo que, bueno, ahora toro pasado es fácil decirlo, pero principalmente tendría que haber acotado mi público objetivo. Yo creo que tuve mucha pérdida. Bueno, no es pérdida, porque al final es aprendizaje, ¿no? Y te conviertes en que son años de experiencia, pero acotar más el target de clientes. Eso te ayuda mucho a que por mucho que tú amplíes no vas a vender más. Tener más foco.
Correcto, tener más foco. El foco para mí ha sido la clave. Y al principio, pues bueno, cuando empiezas en algo nuevo, aunque ya venía de una industria, todo, pero da igual, al final el foco es importante. Que es difícil decir que no a una venta que tienes ahí cerca también. Bueno, pues es difícil, por el cambiar ¿no? el foco. Claro, al final es decir, no, el saber decir que no en un momento determinado te consolida, pero es que al final los que estamos vendiendo es muy difícil decir que no. Yo me cuesta decir que no. Y ahora he aprendido a decir que no. Claro. Y sobre todo a aterrizar. Aterrizar es lo que siempre digo, aterrizar el foco y la intención de mi cliente, decir, no, vamos a esto, oye, y más adelante lo veremos. Pero no estoy hablando de pequeñas o grandes empresas. Hay grandes multinacionales que ellos mismos tienen su foco muy abierto en cuanto a la automatización y nuestra obligación es cerrarlo. Porque si no, no vamos a éxito. Pues Carlos, solo me queda que despidas tu campamento base. Ahí tienes la cámara. Bueno, ¿Quieras? Pues yo voy a lanzar una lanza a favor de la robótica. Voy a lanzar una lanza a que todo el mundo se sume a que la robótica viene para quedarse, pero viene para convivir con nosotros. No tengamos miedo, no nos creamos todo lo que vemos. Hay más limitaciones de las que nos creemos y pongamos un poco un punto de realidad. Pero sobre todo que la robótica viene a convivir y no excluye. Convivimos todos juntos. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. A ti. Y a vosotros, nos vemos en el siguiente campamento base.